Bienvenidos al serial de vídeos orientados al campo de la patología de la edificación, bajo el título global de casos prácticos. En el vídeo de hoy, cemento aluminoso, origen y evolución. El cemento de aluminato de calcio surge como resultado de una investigación incentivada por el gobierno francés ante la problemática del mal comportamiento de los hormigones de cemento Portland en lugares ricos en sulfatos, principalmente en construcciones ejecutadas al lado del mar. El descubrimiento del cemento de aluminato de calcio, tal y como lo conocemos hoy en día, se remonta al año 1908, cuando la cementera Lafarge patentó el ciment fondu, como resultado de los trabajos de investigación llevados a cabo por J. Viet en los laboratorios de sus fábricas de Letelier. Los cementos de aluminato de calcio son una familia de cementos que se fabrican con bauxitas y calizas, y cuyas fases anhidras más importantes son los aluminatos cálcicos. En España se conoce como cemento aluminoso, utilizándose masivamente entre los años 1950 y 1970, en la fabricación de prefabricados estructurales de hormigón pretensado y armado. La mayoría de capitales de provincias españolas de la zona de Levante fueron importantes polos de atracción migratoria como consecuencia de la oferta de puestos de trabajo relacionados con la hostelería en primer término y de la construcción posteriormente, lo que originó la necesidad perentoria de construir viviendas sociales en poco tiempo. Las administraciones, tanto municipales como estatales, son incapaces de solventar el grueso de las necesidades, dejando la solución de esta problemática en manos privadas. Este boom inmobiliario se encuentra con la inexistencia de industrias de la construcción y con escasez de acero y de cemento Portland. La orden del 12 de julio de 1955 sobre viviendas de renta limitada reconoció la situación de hecho y limitaba el uso de acero por metro cuadrado de techo, potenciando indirectamente las piezas de hormigón comprimido. Pero nadie podía imaginar que el 11 de noviembre de 1990 el colapso de un forjado en un edificio de la calle Cadí número 33 de Barcelona cambiaría todo. Las fatales consecuencias de una mujer muerta y varios heridos iba a dar lugar al nacimiento de la mal llamada aluminosis. Este mismo hecho ya se había producido entre los años 1973 y 1974 en Inglaterra, con el derrumbamiento del techo en una sala de lecturas en la Universidad de Leicester y con el colapso del techo de la sala de reuniones de la Escuela de Camden en Londres. Como consecuencia de estos colapsos, en 1974 se retiró la referencia de cemento aluminoso del Código de Práctico inglés. El Real Decreto de Ley 8/2011 habla en su artículo 21 de la obligatoriedad de realizar la inspección técnica de los edificios que superen los 50 años desde su construcción. Este Real Decreto de Ley nació de la firme voluntad de detectar problemas en los edificios antes de que se llegaran a producir. De ahí que hubiese un gran interés por parte de los estamentos públicos en que esos edificios fueran revisados y sometidos a una inspección técnica. Por último, enunciar las dos principales causas que crean los problemas de durabilidad en los hormigones fabricados con cemento aluminoso. En primer lugar, los compuestos generados en la hidratación tienen un carácter metaestable y se estabilizan dando lugar a otro de menor volumen y liberando gran cantidad de agua. Este fenómeno, termodinámicamente irremediable, disminuye la resistencia del hormigón y aumenta la porosidad, haciendo hormigones más vulnerables a los agentes abrasivos. Finalmente, y en segundo lugar, la carbonatación del hormigón en presencia del álcalis, proceso conocido como hidrólisis alcalina, que transforma los hidratos en calcita e hidróxido de aluminio, disminuyendo la resistencia de la interfase árido-pasta. Soy Mario Sepúlveda y nos vemos en el siguiente vídeo.